elegidos. Nosotros vamos a esta hora a pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Provincial pueda allanar la oficina de un funcionario aforado. Si eso es posible. Si es posible que un fiscal provincial, ayer he visto en la televisión, por ejemplo, que una fiscal ha dicho que ya hay un grupo de parlamentarios de un partido político que forman parte de una organización criminal. Entonces, ¿un fiscal provincial puede investigar a los parlamentarios? Son muchas cosas que tenemos que dilucidar en esa investigación, aparte del fondo del asunto. Por eso, señor presidente, creo que lo bueno sería abrir esta investigación porque tiene respaldo parlamentario y porque hay muchas materias que la subcomisión tiene que investigar y evaluar. Gracias, congresista Mantilla. Concluya, congresista Mantilla. Presidente, yo mantengo mi postura, yo respeto siempre las opiniones, si es una etapa o no la calificación. En primer lugar, nuestro reglamento no habla de instancias, ¿ya? Y tengamos en cuenta, presidente, de que cuando termine todo el proceso de investigación en la subcomisión que estamos aquí nosotros presentes, termina con un informe final que puede ser aprobado o no, que entre comillas hablamos de una sentencia. El reglamento no lo aclara, no lo precisa. Pero si hablamos de que termina con un informe final, significa que al llegar a ese informe final tiene varias etapas, ¿no? Tiene varias etapas. O sea, nuestro reglamento no distingue si todo lo que hacemos acá hasta el informe final es una etapa o no es una etapa. No distingue. Puede ser una instancia. Porque si va a la comisión permanente, ¿qué hace la comisión permanente? Puede desestimar de repente el informe que damos aquí. Entonces, hasta allá, de repente, tal vez entre comillas, como una segunda instancia. Y el Pleno, como una tercera instancia, como ya he escuchado a varios parlamentarios, decir que en el Pleno se puede revocar todo lo que se hizo con la 301. Entonces, por eso le digo, no se puede distinguir donde la ley no distingue, ¿ya? En segundo lugar, presidente, yo me pregunto, o sea, el deslacrado va a proceder. Yo voy a votar a favor del informe así como está. Pero ¿quién puede saber, quién puede certificar qué documentos había en esos cajones que supuestamente fueron sustraídos de las oficinas del señor Chávarri? ¿Quién puede certificar? Hasta que no aparezcan. ¿No? ¿Quién puede certificar? Nadie, presidente, es una especulación. Y en medio de una especulación nosotros vamos acá ya adelantarnos a decir que hay un encubrimiento personal, encubrimiento real, solamente porque se habla de Fuerza Popular. ¿Por eso? Acá estamos, creo, exagerando, presidente. Y mucho he escuchado también de que la denuncia que pase de aquí del Congreso a la Fiscalía de la Nación, una vez que culmine todo el procedimiento de investigación, es ya una acusación. No es, técnicamente, desde el punto de vista del derecho común, no es una acusación. Simplemente viene a ser como una especie de un informe final, pero acusación no es. ¿Por qué? Porque según el nuevo modelo procesal, presidente, y eso creo que quizás no lo entienden muchos, el modelo procesal actual tiene 3 etapas, pero la primera etapa tiene 2 partes. La primera parte que es la preliminar, la segunda que es la investigación preparatoria, la segunda etapa ya viene a ser la etapa intermedia y la última el juzgamiento. Entonces, en esta primera etapa que se divide en 2 partes, presidente, cuando el fiscal, y en este caso en una investigación preliminar, y en este caso el Congreso, en esta investigación preliminar, determina que hay, indicios razonables, ¿no? Indicios razonables que se había cometido un delito, tiene que tener elementos de convicción o varios indicios y contraindicios que apunten, que sustituyan una prueba. Pero no por un simple dicho, una noticia no es pues un indicio suficiente como para poder decir si se cometió un delito. Entonces nosotros tenemos que acá ser un poco pulcros, tenemos que filtrar bien qué cosa es lo que puede llegar a una formalización de investigación, porque nosotros ya sabemos que de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, el fiscal de la Nación, esa denuncia que llegue del Congreso no la puede variar ni más ni menos. Y si nosotros le enviamos de más, o sea, y nos falta cosas, por ejemplo, no la va a poder ampliar, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien pulcros y bien cuidadosos en lo que va a salir, en lo que sale de aquí, tiene que llegar al Ministerio Público. Entonces, para concluir, presidente, yo pienso de que si ya hemos archivado el 301, para criterio de quien habla, en la etapa de calificación, este informe, voy a votar a favor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Presidente, es increíble cómo se quiere construir un relato a contracorriente de los hechos para proteger, encubrir al fiscal Chávarri.
porque aquí se está diciendo que todo esto lo ha provocado el congresista Hernando Ceballos y el congresista Paza, ¿no? Y no la corrupción de los cuellos blancos. Aquí se está diciendo que esta situación está provocada por los medios de comunicación, que hay un complot, y no por los hechos que se corroboran en la realidad. ¿Por qué el fiscal Chávarri tiene tantas acusaciones constitucionales? Porque, como señala la congresista Beteta, alguien lo quiere fusilar, ¿no? Que yo sepa, el que quiere fusilar está preso, ¿no? No, presidente. Aquí lo que ocurre es que el fiscal Chávarri ha sido denunciado por hechos contundentes. Varios los han blindado acá, que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el señor Chávarri abdicó a la autonomía del Ministerio Público cuando fue a pedir apoyo a su hermanito Inostroza, a su hermanito Camayo, a su hermanito Mendoza. Ya lo hemos visto, ya lo hemos discutido, pero decidieron archivar. Pero ¿fue o no a pedir? Los hechos están ahí. ¿Quién le mandó a pedir? ¿Los medios de comunicación? ¿Le mandó a pedir el Frente Amplio? No, presidente. Había, y esto es lo que no se quiere que se investigue, había un plan para cooptar las instituciones, para cooptar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso es una hipótesis que está manejando la Fiscalía Anticorrupción. Y lo está manejando porque la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no?, a quien ahora le quieren atribuir que es su acusación, en primer lugar, peca de ignorante, ¿no? Porque le han dicho que no sabe del reglamento, no lee el reglamento, no sabe que no se puede presentar. O sea, ahora resulta que se desdicen de las declaraciones que habían hecho en la sesión del 02, el 2 de abril del 2019, presidente. Aquí, yo tengo apuntes del diario de debates, ¿no? Dice el congresista Velázquez Quesquén. Además, la fiscal de la Nación ya está haciendo una investigación al respecto. Y resulta poco serio y poco oportuno que sin mayor fundamentación, solo por lo que ha declarado el asesor en los periódicos, declaramos procedente. Y ahora que nos envía elementos, ¿no?, que constituirán pruebas en el momento en que el juez los estime que sean pruebas o los desechará, donde nos da argumentos, no como se está diciendo aquí erróneamente, de colaborador eficaz, sino de testigo protegido. Yo no soy abogado, pero entiendo que quienes me han antecedido en la palabra, varios son abogados y están confundiendo testigo protegido con colaborador eficaz. Y encima le llaman a la fiscal ignorante, ¿no? ¿Qué es lo que señalaron en esa sesión, además, el congresista Mantilla, presidente? Estoy leyendo lo que se dijo allí. Estoy convencido de que el Ministerio Público profundizará más este tipo de investigaciones porque son expertos en esta materia. Ahora resulta que los expertos en esta materia son los ignorantes, son los que no saben cuándo presentar una denuncia, son cuando confunden, Sí, le voy a dar la palabra a través suyo, presidente. Dice, sin desmerecer el trabajo que hacemos acá, es decir, aquí el trabajo se reclama a sí mismo serio. Y decimos que el trabajo de investigación que le corresponde a la Fiscalía se reconoció que también era un trabajo serio, ¿no? Entonces, yo leo, presidente, la sesión del 2 de abril. Creo que por lo menos es prudente, decía el congresista Mantilla, pedir el informe al Ministerio Público, como señala la congresista Beteta, que ha sido... No, porque la congresista Beteta en esa misma sesión dijo que se solicite la información a la Fiscalía de la Nación para saber si hubo o no algunas acciones que se han tomado. Dijo eso, congresista Beteta, a través suyo, presidente. No dijo que se solicite la información a la Fiscalía para decir que como es un informe de gente que no sabe investigar y que tiene motivación política, para el tacho de basura. Entonces, en una sesión pedimos que hagan el informe. Y en otra sesión pedimos, en una sesión como esa, es que como no saben hacer su trabajo, vamos a tirar el informe al tacho de basura. Lo que pasa, presidente, es que tenemos doble rasero. En una sesión para archivar, se acude a que no hay los elementos y la intervención de la Fiscalía y que ellos están investigando. Y cuando presentan su acusación,
se acude a argumentos contrarios para hacer lo mismo, seguir protegiendo al señor Chávez. Me ha pedido a través suyo, presidente, el congresista Mantilla, la palabra. Tiene la interrupción, congresista Mantilla. Gracias, presidente. Bueno, qué bueno que ha recordado el congresista Arana lo que yo hablé anteriormente. Y yo dije eso de que los expertos son del Ministerio Público porque ellos tienen mayor amplitud probatoria, tienen mayor plazo. Nosotros tenemos un proceso sumarísimo en que no nos da oportunidad de llegar a fondo de una investigación. Y yo pienso, inclusive, este proceso de acusación debería corregirse en el reglamento, porque nos lleva a cometer errores, ¿ya? Errores, como el que ha ocurrido con el 301, que no teníamos mucho plazo, no tenemos mucha amplitud probatoria, y es por eso que a veces uno concluye con un archivo, porque no por simples dichos uno va a presentar una acusación constitucional. Entonces, por esa razón que yo digo, los expertos son el Ministerio Público. Pero acá, ¿cuál es el problema, presidente? Y creo que acá no me entendió muy bien el congresista Marco Arana, con todo respeto. O sea, yo no estoy pidiendo, presidente, que no se investigue encubrimiento real o personal. Estamos viendo que eso tendrá que investigarse, pero a partir de la próxima legislatura, no en esta. No en esta. O sea, no estamos pidiendo que no se investigue. Que se investigue en la siguiente por la aplicación del reglamento, no por otro motivo. Ahora, tampoco se está diciendo que no se investigue el deslacrado, señores de la prensa. Se está, bueno, quien habla por lo menos, está de acuerdo con el informe para que se investigue el deslacrado. Porque eso no es en materia de la denuncia 301. Lo que fue motivo de la denuncia 301, los hechos que son iguales a los de ahora, es el tema de encubrimiento real y encubrimiento personal. Como les vuelvo a repetir, congresista Marco Arana. O sea, no, particularmente yo no me opongo a que se investigue el encubrimiento real o personal, pero eso tiene que ser próxima legislatura por el reglamento, no por otro motivo. Y solamente el deslacrado en esta legislatura. Muchas gracias. Continúe, congresista Arana. Gracias, presidente. Sí, además que sobre la posición que acaba de plantear el congresista Mantilla, siendo él abogado y conocedor del derecho penal y siendo el congresista Velázquez Quesquén, también abogado y profesor de derecho constitucional, entiendo, y además que conoce, está entrenado en los procedimientos parlamentarios, lo que estamos viendo es que sobre mismos hechos hay interpretaciones diversas. El congresista Mantilla opina que solo se investigue por el tema del deslacrado y no sobre el tema de encubrimiento en esta legislatura y que pase a una siguiente. El congresista Velázquez es abogado, conoce los procedimientos y señala que sí podría verse en esta legislatura. Esos temas son finalmente parte ciertamente del carácter hermenéutico del derecho, pero también parte de la argumentación. No nos olvidemos aquí, que aquí se opina no solo como abogados, se opina como, además, representantes de la ciudadanía y de nuestras organizaciones políticas, y este fuero es un fuero jurisdiccional político, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que uno ya se remite a los criterios que deberá tener a la hora de valorar para votar en uno u otro sentido. La segunda cuestión que quería plantear, presidente, es que se ha dicho, ¿no?, que en unos casos que se archivan las acusaciones es porque habría voluntad de blindar y en los otros casos porque no habría voluntad de blindar y que lo que se hace en realidad es tener un doble rasero. No, presidente. Yo creo que eso va incluso contra su presidencia y va contra la Secretaría Técnica. ¿Por qué, presidente? Porque varios de los informes que se han aprobado para archivar no es porque se dé la gana y porque haya la mayoría del voto para archivarlos, sino que se ha tenido en cuenta, uno, ¿ha habido motivación adecuada o no? ¿Ha habido los indicios suficientes o no? Allí están en los informes, presidente. Algunos incluso ustedes han señalado no adjuntaron ni indicios, ninguna prueba, ya se archiva. Pero no es porque haya el propósito de proteger, como está ocurriendo en el caso de Chávarri. Así que no confundamos la recta decisión que en algunos casos no se cumplen con los elementos del reglamento, o por ejemplo, presidente, el denunciante no es directamente afectado, pues. Y si ha hecho la denuncia y no ha sido asumida por quien sí podría, que es el fiscal de la Nación o el congresista, se tiene que archivar, pues, presidente. Pero en estos casos no estamos hablando de eso. En estos casos estamos hablando de una voluntad real para que un personaje que entregó, que abdicó a la autonomía de su poder, que además está inmerso en un conjunto de tratativas con funcionarios que vendían sentencias, que además, lo sabemos, existe en la denuncia que ha presentado la fiscal,
testimonios de testigo protegido, y existen además pericias policiales incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo que se investigue? ¿No? Entonces, yo creo, me está pidiendo una intervención a través suyo, presidente, el congresista Vázquez. Congresista Vázquez, tiene interrupción. Sí, gracias. No, quería que el congresista Mantilla me aclare porque me dejó una duda. Él es abogado, seguramente me va a ilustrar mal. Me dijo que habían dos cosas que eran distintas y trató de señalar que no se puede confundir el deslacrado con el tema del encubrimiento real y encubrimiento personal. Entonces, bueno, por lo menos yo, por lo poco que he leído y con la coordinación con los asesores, entiendo que el hecho es uno solo, el que es motivo de la denuncia, que es el deslacrado, ¿no? Ese es el hecho. De ese hecho, la fiscal ha entendido que hay 3 delitos que se tipifican por ese hecho: encubrimiento real, encubrimiento personal, y el otro que es atentado contra la conservación de la identidad del objeto en calidad de instalación. Los 3 tienen que ver con el hecho, con el único hecho que se denuncia, que es el hecho del deslacrado. Porque estamos confundiendo, y escuché a otros colegas parece confundidos, con otras denuncias que ya pasaron por esta comisión, fueron a permanente, y las denuncias acumuladas, donde también se denuncia o se termina diciendo que hay la comisión de delito de encubrimiento real y personal, pero es el mismo delito, pero es por otros hechos. En este hecho hay 3 delitos que la fiscal está tipificando, y de esos 3 se están archivando 2 porque coinciden con las denuncias constitucionales hechas por congresistas Pasa y Ceballos. Y un tercero que no estaba en la denuncia, sí lo están dejando pasar, pero de todo ese es el más débil de los demás. Porque el encubrimiento real y penal, tratándose de un funcionario público en este hecho del deslacrado, las penas son entre 6 a 10 años. En cambio, el atentado contra la conservación de identidad de género, solamente al máximo de 2 años. Perdón, identidad de objeto, disculpen, identidad de objeto, está tan de moda el término género que nos... El tercer delito que es el atentado contra la conservación e identidad de objeto, solamente da una pena máxima de 2 años. Entonces, ahí donde, no sé si el confundido soy yo o usted, pero en todo caso quiero que me aclare. Gracias. Para que continúe, congresista Arana. Sí, presidente, sí, por excepción creo que es un debate bien interesante. Congresista Mantilla, para que hable. Ya. Sí, congresista Vázquez. Bueno, el tema es de que, de acuerdo al artículo 370 del Código Penal que está en el informe transcrito, dice: el que destruye o arranca envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar o identificar un objeto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. O sea, acá no se distingue, en este tipo de delito, no interesa qué cosa tiene eso que se ha violentado. No interesa, puede haber un muerto, puede haber una computadora, puede haber dinero, no interesa. Simplemente el que violenta, o sea, el que comete el atentado, simplemente rompió en este caso un precinto de seguridad de algo que no había sido tocado. O sea, el delito es ese. O sea, independientemente del contenido de lo que se ha violentado, de lo que está dentro. Entonces, no, por eso, pero el tema, no, pero estoy tomando la aclaración. Pero entonces, el tema del incumplimiento real y el incumplimiento personal ya saldría de lo que tiene ese contenido dentro, que el delito de deslacramiento no, o sea, puede concatenarse, ¿no? Pero a lo que yo me voy es el tema, 1, que no hay evidencias; 2, de que esos hechos que supuestamente calificaban como incumplimiento real y incumplimiento personal, esos ya fueron archivados con el informe 301, ¿no? Fueron declarados improcedentes. Entonces, yo particularmente le digo, no estoy diciendo que eso no se investigue. Eso se podría investigar de acuerdo al reglamento en la siguiente legislatura. Pero en esta solamente estamos viendo específicamente el deslacrado. O sea, el hecho de que el fiscal Chávarri haya ido y haya roto un precinto de seguridad. Nada más. Eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si estaba lacrado, ¿por qué fue a deslacrar? Nada más eso. Ahí no se tiene que ver nada de que lo que había dentro era droga, dinero, qué sé yo. Nada por el estilo. Muchas gracias. Congresista Arana, para que concluya. Gracias, presidente. Entonces,
presidente, para tomar la hilación. El primer punto que he planteado es que el origen de esto no es la acusación constitucional del congresista Paza, del congresista Hernando Ceballos, ¿no? O la presión, el terror que infunden los medios de comunicación. El origen de esto es que tenemos una crisis en el país de corrupción, vinculada a empresarios y vinculada a organizaciones políticas. Y eso no se puede encubrir. Ese es el hecho que tiene que ver con lo que nos lleva a estas denuncias contra el fiscal Chávez. Segundo, es que no hay precedente en doble estándar de que se archivan en unos casos porque procede y en otras porque hay un interés político, presidente. Yo creo que hay que distinguirlo. Cuando se vota por archivar algunos casos, que han sido la mayoría, si la estadística usted no la presenta, presidente, en su momento, seguramente, vamos a ver que muchos de ellos es porque no procede, por técnica parlamentaria, porque se infringe la ley, porque no califica, porque la persona no es la adecuada, no ha sido afectada directamente. En cambio, en este caso no se configuran ese tipo de situaciones, presidente. En este caso lo que hay es un debate claramente político, porque ¿de qué se está acusando al señor Chávarri? De encubrimiento en una investigación contra la señora Keiko Fujimori, en la que estaría comprometida su organización política. Ese es el tema, ¿no? Y entonces, presidente, ¿eso debe ser investigado o no debe ser investigado? Por supuesto que debería ser investigado, como el caso del señor Álvarez, como el caso del señor Gregorio Santos, como el caso de la señora Susana Villarán, como el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, porque la corrupción no ha distinguido, ha ido de derecha a izquierda, presidente, y ha ido de paje a rey, desde presidentes hasta funcionarios de municipios distritales. Y entonces, presidente, no distraigamos la gravedad ni la realidad de los hechos. Ahora, y sobre esto quisiera concluir, presidente. ¿Los hechos son exactamente los mismos? No necesariamente, presidente. Y eso se puede mostrar en la comparación de los hechos. ¿El denunciante es el mismo? No es el mismo denunciante. ¿La competencia de la Fiscalía para denunciar al fiscal de la Nación es la adecuada? Sí, sí lo es, presidente. Y entonces, lo que procede, presidente, es que en el informe que ha hecho la comisión y que yo he escuchado aquí que están planteando que se varíe la calificación de los hechos como han planteado el congresista Velázquez Quisquén, si he entendido bien, porque esos hechos significaría que ya los han calificado. Yo entiendo, presidente, que la Secretaría Técnica no ha calificado los hechos, sino que simplemente está dando cuenta que esos hechos están proviniendo de la denuncia. ¿Cuándo se calificarán esos hechos? En la investigación. Pero si ahora ni siquiera se quiere admitir la investigación y se quieren sacar los hechos, ¿no? Porque se señala que ya fueron calificados. Entonces, presidente, ¿de qué estamos hablando? De blindaje, pues, presidente. Entonces, en ese sentido, presidente, yo creo que es importante que usted pueda, terminado el debate, llevar a la votación el hecho de que sí se consideren los 3 delitos que está planteando la fiscal de la Nación y que, como ha señalado el congresista Vázquez o el congresista Velázquez, efectivamente pueda proceder a la investigación. Y en ese sentido, presidente, que la Secretaría Técnica pueda incluir los 3 delitos que la fiscal Ábalos está pidiendo que sean considerados y que estos efectivamente puedan proceder a la investigación del caso. Gracias, presidente. Congresista Beteta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por alusión, voy a pedir que se pueda propalar un video, que ahí lo tengo. Le voy a pedir, por favor, presidente. Que pase en el video. Buenas tardes, presidente de la Consejería. ¿Perdón? Hablo con el presidente de la Consejería. ¿Quién habla?
del despacho del doctor César San Martín. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor Ríos? Dígame. ¿Cómo está, doctor? Le voy a comunicar con el señor César San Martín. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo del tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción ya en el cuarto juzgado de familia. Correcto. Y hasta ahora no se remite la comunicación a SUNAT y a RENIEC para la inscripción correspondiente. Yo pues ya el escrito está presentado hace 2 semanas desde que se levantó ya desde que se superó las vacaciones, y te pido eso, pedir a la jueza. Ya, no hay problema, doctor. Hermano, fíjate al toque. cuando estoy en esa Sí, ¿ya? doctor. 35, 25, Ya, listo, 2017 es el cuarto juzgado. Explíquenos cuál es la alusión ahí, Sí. congresista Beteta. Sí, presidente. Solamente quise mostrar ese audio porque es evidente el interés que tiene, como lo ha dicho un congresista, no dice, quieren copar el Ministerio Público. Es evidente que ahora, entonces, según su propia teoría, lo que buscan es copar el Ministerio Público. Y lo digo esto, señor presidente, que soy respetuosa a lo que dice el reglamento. Pese a escuchar, y todos han sido testigos de ese audio, que vemos a un vocal supremo involucrado en una conversación donde se pide tráfico de influencias a uno de los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Pero hemos tenido que archivar la denuncia hoy, 2:33, ¿por qué? En función al reglamento. ¿Por qué? No porque no sea un delito, no porque no esté acreditado el tráfico de influencias, sino justamente lo que dice el reglamento, que la persona quien ha formulado la denuncia no está legitimado. Entonces, seguramente, espero dentro de la lógica de lo que dicen algunos colegas que no tienen doble ni triple rasero, seguramente mañana presentarán la denuncia constitucional, o si no el señor Amado Enco o la fiscal de la Nación también debe de presentar esta denuncia constitucional. Entonces, señor presidente, aquí no me vengan acá a decir que triple, 4 raseros, son ellos quienes en ciertos casos se hacen a los sordos, a los mudos, ¿no? Para apañar y blindar realmente a quienes son sus propios artífices para seguir copando el Ministerio Público y copando el Poder Judicial. Solamente pedía que se pueda visualizar ese audio, presidente, para dejar constancia que nosotros, dentro de esa misma consecuencia, y siempre vamos a ser defensores de lo que dice el reglamento y la Constitución, hemos votado a favor de ese archivamiento, no porque no haya delitos, no porque no existe indicios, seguramente habrá, seguramente si nos presenta el señor Amado Enco, procurador, quien dejó que los millones del peaje en la gestión de la señora Susana Villarán cuando él fue procurador, se le pasó. Seguramente él mañana, como es agilito en presentar denuncias constitucionales, o algunos congresistas expertos como Gino Costa y los otros congresistas mencionados y que han hecho uso de la palabra, estoy plenamente convencida que también están indignados y por eso mañana ingresará la denuncia constitucional sobre este hecho. Gracias, presidente. Gracias, congresista. No habiendo el uso de la palabra, solicitado el uso de la palabra a otro colega congresista, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 322. Antes de la votación, presidente, hemos pedido que se incorporen los 2 delitos de encubrimiento real y de encubrimiento personal, presidente. Entonces, justamente en el voto, usted va a determinar, los votos van a determinar si se incluye o no. Ya, de acuerdo, presidente. Es lo que va a llevar a votación, entonces. Claro, antes que voy a llevar a votación la calificación. La calificación supone 2 extremos improcedentes y 1 procedente. Así es, 1 por 1 se va a votar y de ahí se determinará el resultado.
Someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia no constitucional número 322 de manera nominal. Por el extremo de la procedencia número 1, la primera, congresista Sergio Dávila. En contra. Congresista Javier Velázquez Quisquén. El informe de calificación. En los dos extremos. Lea el informe para ver qué se va a votar. Lea el informe. Sí, lean el informe, por favor. Secretario técnico, por favor, para que termine. Informe de calificación 322. Conclusiones. Primera. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia 322 formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real contemplados en los artículos 405 y 404 respectivamente del Código Penal, recomendando su archivo. Al voto. Congresista Sergio Dávila. En contra. Congresista Javier Velázquez Quisquén. En contra. Congresista Marco Arana. En contra. Congresista César Vázquez. En contra. Congresista Beteta. A favor. Congresista Milagros Takayama. A favor. Congresista Sarmiento. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Mario Mantilla. A favor. Congresista Horacio Pacori. En contra. Congresista Milagros Salazar. A favor. Por mayoría. 6-5. Con 6 votos a favor y 5 en contra, se aprueba el informe de calificación de la denuncia constitucional número 322 en la primera instancia. Segundo, lea por favor con secretario técnico. Segunda conclusión. Declarar procedente la denuncia constitucional número 322 formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por la presunta comisión del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto instigador contemplado en el artículo 370 del Código Penal. Al voto nominal, el informe de calificación de la denuncia constitucional número 322 en ese extremo. Congresista Sergio Dávila. A favor. Congresista Velázquez Quisquén. A favor. Congresista Arana. En contra. Congresista Vázquez. A favor. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Sarmiento. A favor. Congresista Mario Mantilla. A favor. Congresista Pacori. A favor. Congresista Milagros Salazar. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Por mayoría. Con 10 votos a favor y 1 en contra, se ha aprobado el informe de calificación en el extremo número 300 en el segundo extremo. No habiendo otro tema a tratar, solicito a los señores congresistas la dispensa del trámite de aprobación para el acta de poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, por unanimidad. Siendo las 14:40, se levanta la sesión. Gracias, colegas congresistas. Bien, de esta manera entonces ha sido levantada la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta sesión ordinaria desde la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con más de nuestra programación aquí en Congreso Televisión. Televisión, información